su amor llegó y no hay más temor. Su luz las cadenas ya rompió. Vivo estoy, nunca lo negaré. Este amor nunca. Características de alguien que vive por fe. Por años llegué a tener la idea de que alguien que vivía por fe era exclusivo para los misioneros y para los pastores, y esto implicaba de que ellos depositaban toda su confianza en el Señor para que pudiera suplir todas sus necesidades básicas. Este concepto pues no es tan errado, pero al leer el pasaje que nos corresponde leer hoy, podemos darnos cuenta que es más amplio. Por lo que vamos a ver que tanto tú y yo también somos llamados a vivir por fe y qué implica el ser un hombre o una mujer que vive por fe. Para empezar, Hebreos 11:1 nos menciona la definición de fe y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, no es creer en una posibilidad, sino es una seguridad de quién es Dios, qué hace Dios y qué va a hacer Dios. La fe inicia con confiar en la persona y en el carácter de Dios. Y también el creer que sus promesas se van a hacer una realidad en nuestras vidas, aunque por el momento no las veamos cumplidas. Podemos poner como ejemplo un niño que se está emocionando porque se acerca su cumpleaños. Los niños se emocionan y tienen esa seguridad de que van a recibir obsequios, de que van a comer algo que no están acostumbrados diariamente, como un pastel, y que también las personas cercanas les van a decir palabras bonitas, los van a felicitar, les van a expresar sus buenos deseos e incluso los van a hacer sentir amados en ese día tan especial. Esa seguridad que tiene un niño cuando se acerca a su cumpleaños, esa es la seguridad que tú y yo debemos de tener acerca de Dios, de que Él nos va a sorprender cada día. Pero la fe no nada más se queda en un conocimiento intelectual, porque dice la Biblia en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Por lo que alguien que vive por fe, además de tener ese conocimiento intelectual, deposita toda su confianza y a través de sus actitudes y sus acciones demuestra que tiene esa plena confianza en Dios. Ahora, ¿cuáles son las características de alguien que vive por fe? En primer lugar, podemos ver que es alguien que tiene una relación estrecha con Dios. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, en la traducción lenguaje actual, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a quienes, a los que buscan su amistad. Por eso alguien que vive por fe es una persona que tiene una relación constante, estrecha y dinámica con Dios. Es alguien que ama hablar con Dios a través de la oración. Es alguien que ama escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. Esa es una persona que vive por fe. Otra de las características de una persona que vive por fe lo encontramos en el versículo 2. Y es una persona que da buen testimonio. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y en este pasaje nos da el ejemplo de Abel y de Enoc que alcanzaron buen testimonio. En el caso de Abel, en el versículo 4, menciona que Abel buscó honrar a Dios en todo lo que hacía. Incluso en la ofrenda que él ofreció, buscó que la honra fuera únicamente para Dios. Y en el caso de Enoc, de hecho, en Génesis 5:24 podemos leer su historia y nos menciona que Enoc caminó con Dios. Alguien que camina al lado de Dios, alguien que no se despega de Dios, es una persona que da buen testimonio. Así que alguien que busca honrar a Dios y alguien que camina a la par de Dios es una persona que vive por fe.
Otra característica de las personas que viven por fe es que son obedientes. Y esto lo encontramos en el versículo 7 y en el versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos. Y aquí tenemos el ejemplo de Noé y el ejemplo de Abraham. Podemos ver que quizá la obediencia nos parezca no tener sentido a nuestras vidas en algún momento de las circunstancias que estemos viviendo. Pero podemos ver que el ejemplo de Noé y de Abraham es que obedecieron sin cuestionar a Dios. Quizá parecía sin sentido construir un arca en tierra firme, lejos del mar, cuando en ese entonces todavía no llovía en la tierra. Pero Noé decidió obedecer a Dios y confiar en su palabra y en sus promesas. Quizá también para Abraham no tuvo sentido el salir de su casa, el salir de su comodidad e ir a una tierra extranjera para habitar ahí como peregrino, como extranjero. Y Abraham decidió confiar en Dios y que Dios tenía propósitos para su vida en esa tierra lejana. Quizá a nosotros nos cuesta trabajo obedecer a Dios porque la obediencia implica rechazo. De hecho, podemos verlo en la historia de Noé, que la gente de su tiempo lo rechazó por ser diferente. Incluso el ser diferente revela el pecado de las demás personas y de la obediencia que uno tiene con Dios. Por eso en el versículo 7 dice que por la fe de Noé condenó al mundo. Cuando tú y yo somos obedientes a Dios, la desobediencia de las personas a nuestro alrededor es manifiesta y por eso nos rechazan. Pero yo te animo a que en estos tiempos de rechazo tú aproveches esos tiempos para que esas personas decidan depositar su confianza en Dios y puedan ver que la vida de obediencia a Dios vale la pena. Otra de las características de una persona que vive por fe es que es valiente. Esto lo encontramos en el versículo 11 y es el ejemplo de Sara. Dice la Biblia, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara le creyó a Dios y Sara decidió dejarse usar por Dios. Aunque ella, siendo realista, quizás se rió al principio y pensó que su vida no podía ser usada porque no tenía las capacidades y no tenía la fuerza para dar a luz a esa nueva nación que Dios iba a formar para representarlo en esta tierra, Sara le creyó y por esa fe Dios la usó y se convirtió en la madre de la nación de Israel y a través de su simiente también vino Jesucristo. Por eso yo quiero animarte, si tú crees que Dios no puede usar tu vida, que quizá tú no tienes las capacidades y otras personas pueden servir a Dios mejor que tú, yo te invito a que pongas tu confianza en Dios y como Sara te dejes usar por Él. Otra característica de una persona que vive por fe es que no se apega a los deseos y a los bienes de este mundo. De hecho, podemos ver que son los versículos que hablan más acerca de este tema, el 9, el 10, el 13 hasta el 16. Y en ellos menciona que todos estos héroes de la fe no pusieron su mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Su prioridad para ellos fue la obra de Dios. Su prioridad para ellos fue servir a Dios. Fue colaborar con Dios en sus propósitos. Por eso yo quiero invitarte a que reflexionemos cómo están nuestras prioridades. ¿A dónde dedicas más tu tiempo o en qué dedicas más los recursos que Dios te da? Porque una persona que vive por fe no se apega a las cosas de esta tierra. Y todos sus anhelos y todos sus recursos y todo su tiempo va para la obra de Dios. Finalmente, otra de las características que encontré en este pasaje de una persona que vive por fe es que es paciente.
Dice en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Estas personas murieron sin ver cumplida la promesa de Dios para sus vidas, pero a pesar de ello, no desviaron su mirada de Dios. Por eso yo quiero invitarte que si tú estás desanimado, si tú estás quebrantándote porque no ves las promesas de Dios cumplidas en tu vida, yo te animo a que no dejes ver a Dios. Quiero que recuerdes a estos héroes de la fe, que ellos incluso murieron sin haber visto la promesa de Dios cumplida. Ahora, quiero que tú reflexiones que la mayor promesa que Dios hizo a la humanidad ya se cumplió. Y esa promesa fue la venida del Mesías, fue la venida de Jesucristo a esta tierra para salvar y restaurar a la humanidad. Y si la mayor promesa de Dios ya se cumplió, ten la seguridad que las demás promesas que Dios tiene para tu vida y para mi vida también se van a cumplir. Por eso yo te invito en este tiempo a reflexionar si realmente tú y yo estamos viviendo por fe. ¿Qué tan estrecha es nuestra relación con Dios diariamente? ¿Buscamos honrar a Dios con nuestro testimonio en nuestros trabajos, con nuestro servicio en la iglesia y en casa? ¿Somos obedientes a Dios aunque en algunos puntos pareciera sin sentido o no estamos de acuerdo? ¿Soy valiente en permitirle a Dios usar mi vida para sus propósitos? ¿Mis prioridades siguen en las cosas de esta tierra o en las cosas celestiales? Y sigo siendo paciente a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades. Dios quiere hacerte de ti un hombre y una mujer de fe. Si quizá en alguno de estos puntos estamos fallando, es la oportunidad para platicar con Dios y exponerle y decirle que queremos ser personas que vivan por fe. Yo te invito que al terminar este devocional ores a Dios y le expongas en qué partes de esta reflexión quizá estás fallando. Y si te estás quebrantando, exponle a Dios lo que te duele y deja que Dios te ministre, deja que Dios renueve tus fuerzas y vuelve tu mirada a Dios. Y si quizá tú estás viviendo por fe, yo te invito a que al terminar esta reflexión ores por aquellos que quizá estamos tambaleando en nuestra fe, que quizá las circunstancias nos han llevado a dudar, nos han llevado quizá a no depositar toda nuestra confianza en Dios. Que tengas un excelente día y te invitamos a que sigas los devocionales los lunes, los miércoles y los viernes por este canal. Para que todo el mundo escuche, que lo escuche, no me avergüenzo, nunca lo haré. Por su gracia yo salvo soy, nada me separará de su amor.